Hola amigos, nos encontramos en un nuevo programa de Journal Cirugía Plástica y en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Johnny Pita, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos va a tocar un tema muy importante, tanto para damas y ahora también para varones, aunque les parezca mentira, que es la gluteoplastía. Así que después de una breve incisión regresamos con nuestro invitado. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, con lo prometido nos encontramos con el doctor Johnny Pita para tratar sobre un tema muy importante que es la gluteoplastía. Bienvenido Johnny al programa nuevamente, un gusto tenerte aquí. Tus saludos ante todo a nuestros teleaudiencia especial y pasamos de frente al tema que nos has traído. Muchas gracias Ricardo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, acá con todo gusto para estar entre los teleaudientes, para expresar nuestro conocimiento, nuestros pobres conocimientos, esperando que sea ampliar más este tema que es de gran importancia en esta época. Sí, pues sí es muy importante porque es bastante solicitado la gluteoplastía y en el Perú hay bastante demanda y lamentablemente las alternativas que podemos ofrecer tampoco no son muchas, ¿no? Dime, ¿qué has programado para informarnos a nosotros acerca de la gluteoplastía, acerca de tu experiencia? Bueno, como tú mismo dices, ¿no? Ahora la gente está buscando mucho la belleza en el cuerpo y también es una forma de presentación, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y las ropas también cada vez son más diminutas y están mostrando más el cuerpo. En el medio occidental donde nosotros nos desempeñamos está muy en boga esto. A diferencia que en la parte oriental, yo te voy a contar mi experiencia que tuve en Rusia hace unos 8 años, donde les parecía raro que presentáramos una técnica para aumentar los glúteos. Me dicen, nosotros no miramos los glúteos, nosotros miramos los senos, la mama, pero los glúteos no. Y nosotros prácticamente fuimos los que introducimos la técnica y ahora ya sé que están haciendo, ¿no? La técnica de mirar los glúteos o la técnica de operarla. La técnica de operarlo, ¿no? Yeah. Pero curioso, pero eso es cultural, ¿ah? Hay diferentes cosas que se fijan. En Estados Unidos sí se fijan en los glúteos también en varones. Claro. Alemania me llamó la atención de que sean las manos, que sean lo que la atrae del varón. Sí, ¿no? Pero Rusia, que no les Bueno, interesa. todos los países orientales, ¿no? Rusia, todo lo que eran de la zona roja, podría decir, pues, todos ellos. Sí, ellos no les interesa mucho el tema. Bueno, ahora ya, ¿no? Pero en esa época todavía. Pero dime, y en Perú, que en realidad la mujer peruana en general tiende más a tener un déficit de glúteos. Claro, nosotros no tenemos pues, la anatomía que tienen los caribeños o la brasileña, claro, ¿no? Que tienen una mezcla, ¿no? Que les permite tener las formas pues, bien definidas. Totalmente. Por eso es que siempre se habla del bumbum brasileño, ¿no? Entonces, pero cada vez esto está aumentando más, ¿no? La peruana también está buscando tener un cuerpo muy similar por la competencia, pues, más ahora que vemos que hay habido una migración de Venezuela, entonces vemos bastantes chicas muy bien formadas por la calle, ¿no? No, por supuesto, conozco amistades que son rubias, de ojos claros, qué sé yo, y me dice, a mí me gustaría tener un glúteo morena, ¿no? Claro. O sea, entonces no, cosa que en Brasil sí se ve, ¿no? Pero dime, cuéntame, o sea, ¿cómo es el tema cómo evolucionaste en el tema de gluteoplastía? O sea, a través de tus años de experiencia. Mira, esto de la gluteoplastía, yo tengo ya una experiencia más o menos del 30 años, del año 88, casi 30 años exactamente, 30 años. ¿No? Que fue algo cuando era residente, algo fortuito, un colega viajó a Argentina a ver un congreso y a estar con el doctor Robles. El doctor Robles es uno de los pioneros, de los precursores de la gluteoplastía en la técnica subglútea, de la cual es la que yo sigo. Que es para que entienda el público, ya usando implantes. Y usando implantes, ¿no? Entonces, este doctor viajó y cuando estábamos en la clínica donde yo trabajaba, nos explicó cómo era el tema y nos pareció sencillo. Y curiosamente yo tenía una amiga que quería, como tú dices, aumentar, porque era blanquita, pero le faltaba su parte trasera. Sí. Entonces le comenté, me dice, yo soy voluntario. Entonces, y ahí empezó el asunto, ¿no? Claro. Después ya hemos ido mejorando pues, con el tiempo, con la experiencia y también con la tecnología que ha ido cambiando, ¿no? Durante todos estos años. Claro. Y dime, tú, ¿qué pasa, por ejemplo, como vemos en esta imagen? Hay pacientes que, por ejemplo, se matan haciendo ejercicios
En realidad, con el ejercicio se puede lograr mucho, ¿no? Pero es bien sacrificado, ¿no? Y pocos pacientes pueden hacer eso. Está de moda mucho la palabra peptona, que se inyecta en algunos sitios. Yo también te voy a comentar al respecto, ¿no? No solo eso, hay muchas sustancias que se están inyectando en lugares que no son adecuados y que no están permitidos, son sustancias prohibidas, porque no son biocompatibles. O sea, biocompatibles quiere decir que el cuerpo las acepta, no produce ningún daño. Eso sería interesante explicarles, porque de repente es una de las cirugías, no sé, en tu experiencia, pero a veces en la mía a veces da temor, porque a veces veo como que la mitad del 50% puede quedarle súper bien y otros como que le falta, no queda bien, o como la localización que vamos a ver más adelante es un poco complicada en el sentido de que no abarca todo el glúteo, ¿no? Claro, ese es un tema de mucha discusión médica, ¿no? Sí. ¿No? Y después lo vamos a mencionar. Listo. ¿No? Y como te mencionaba, existen muchas sustancias que se están poniendo, ¿no? Y eso quería... Hasta ahora siguen con eso, ¿no? Eso está... En los años 60 se comenzó a infiltrar silicona líquida en los glúteos, pensando que la silicona no producía daño, pero se conoció en ese momento que era muy peligroso, ¿no? Y todas estas sustancias que no son biocompatibles, con el tiempo llegan a tener algún tipo de respuesta autoinmune, ¿no? Que produce unos daños muy graves en el paciente, hasta la muerte puede producirles. Y les ponen cantidades que no son nada insignificantes. ¿No? Así es, ¿no? Y no solo eso, si es localizado, llega un momento que el cuerpo lo quiere rechazar. Yo tengo algunas imágenes, no sé, aquí, por ejemplo, esta es una paciente que ha sido sometida a inyección de esos biopolímeros. Porque es el aceite de avión, al final es silicona, ¿no? Claro, al final es silicona líquida, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ¿no? Cómo está tratando de la sustancia salir hacia afuera porque el cuerpo lo está botando, ¿no? Y lo malo de esto es que nosotros como médicos, como cirujanos, no podemos retirarlos totalmente. Si de alguna forma lo podemos retirar, es parcialmente, ¿no? Que es otro caso, por ejemplo, ¿no? Es otro caso. ¿Y te has dado cuenta en estos casos de que a veces, dependiendo de quién lo inyecte, que generalmente no son médicos y mucho menos plásticos, los planos de inyección son totalmente diversos, a veces son tan superficiales que le causan úlceras y bueno, todo. Eso creo que está claro. El 95% no son médicos. Sí, pues. Son cosmetólogas, cosmiatras, esteticistas, ¿no? Y que les venden les hacen el tratamiento por un precio pues ínfimo y llegan a estas molestias. Yo tengo pacientes que han venido, la última vino que tenía 18 años, que ni se acordaba que le habían inyectado, ¿no? Y no solo en los glúteos, en la cara, en todo el cuerpo, en diferentes zonas, en las mamas, es terrible, ¿no? Entonces el organismo trata de buscar rechazarlos. Esta es una foto, por ejemplo, de internet, donde está formando unas úlceras, ¿no? Para botarlos. Esta es una paciente que nosotros atendimos y que la sustancia había migrado hacia el polo inferior del glúteo y tuvimos que sacárselo haciendo una dermolipectomía intertrocantérica para aliviarle la parte inferior, pero la parte superior era casi imposible, ¿no? Retirarle. No he traído las imágenes del acto quirúrgico porque son un poquito fuertes, ¿no? Pero esta paciente mejoró en algo. Ante esto, pues hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones. Todavía se mantiene el injerto graso, ¿no? Sí. Bueno, hablando de productos biocompatibles, pues en el cuerpo, el único producto biocompatible es la grasa mínima propia del paciente, ¿no? Y la otra es el ácido hialurónico. Últimamente ha habido muchos intentos de usar el ácido hialurónico, pero es por el volumen mismo que se necesita utilizar, ¿no? Es imposible. Es imposible, ¿no? Es imposible, aunque la vez pasada el doctor Augusto Arriola mencionaba algo de ácido hialurónico en Francia, a veces digo un ácido hialurónico y eso porque lo tengan claro, o sea, decía que sí, había sido un ácido hialurónico, pero por colocarlo te salía como 30.000 euros, una cosa así. Claro, entonces era carísimo. Es imposible y te va a durar un tiempo. Sí. Ahora, el uso, por ejemplo, de la propia grasa del paciente, como es en la imagen que estamos viendo, tiene mucho que ver la calidad de la grasa que estamos obteniendo y la cantidad, ¿no? Ahora hay muchas técnicas para liposucción y no todas conservan el adipocito entero, que es lo ideal para que pueda ser inyectado e injertado en el paciente. Y eso me gustaría que le aclares a los televidentes, ¿por qué?
Porque cuando uno a veces le habla y me injerta la grasa, lo toman siempre, piensan como que es un aceite Crisol, por dar una marca X, ¿no? No por hacerle comercial. Pero lo confunden como si fuera un aceite y no lo toman en su mente, que hay que explicarle muy bien que estás injertando células. Claro. O sea, si prende es como sembrar césped, es para toda la vida, quedó la célula ahí. De ahí la importancia de la técnica a utilizar en la liposucción y de la habilidad y la experiencia del cirujano. Claro. Por ejemplo, la liposucción láser tiende mucho a romper el adipocito, Claro. ¿no? Y el porcentaje de células que se utiliza para una lipotransferencia nunca va a ser el mismo que si tú haces una liposucción, por decir, con jeringa, como en este caso. ¿no? Eso tienes que traerlo ¿no? con jeringa para ¿no? que sea más Con la efectivo. jeringa, pues el adipocito sale entero prácticamente, como ustedes ven, así como granulado, ¿no? Se deja sedimentar y después se inyecta en la zona del glúteo conforme uno quiera. Otro detalle importante también que hay que tener en cuenta cuando se inyecta la grasa es la zona donde se inyecta. Cuando iniciamos con esto de la lipotransferencia estábamos muy entusiasmados a hacerlo intramuscular y en realidad intramuscular es donde la mayor cantidad de grasa prende por la gran irrigación que tiene el músculo glúteo. Claro. Pero hay un gran riesgo también, ¿no? De inyectar en un vaso importante y producir una trombosis. Y de ahí que ha habido casos graves a veces que han terminado mal, ¿no? Pero cada vez se va injertando también grasa, no solo ya se dejó esto submuscular, pero los volúmenes también han disminuido un poco. Claro. Antes éramos muy entusiastas con eso, de Así darle el es. gusto al paciente de tener un superglúteo y después se reabsorbía pues gran parte. Y cuando se inyecta subcutáneo, en verdad queda bien, pero a veces también si se inyecta muy superficial puede suceder lo mismo que sucede cuando inyectamos biopolímeros. Puede haber necrosis grasa y el organismo trata de rechazarlo. Sí, pues. ¿No? Es por eso que nosotros hemos preferimos, ¿no? Cuando está indicado en realidad, porque todos los pacientes no son buenos candidatos, es realizar el aumento de los glúteos usando implantes. Claro. ¿No? Esa es la técnica más segura. ¿Y has combinado también implantes con grasa? No, yo prefiero hacer la colocación del implante, el tamaño adecuado y hacer una liposcultura, una liposucción de las zonas de alrededor del glúteo para dar un mejor contorno. Ya. Ahora podríamos pasar de repente a hablar un poquito de la historia de los implantes para que el público conozca. Ya, perfecto. ¿no? Hacemos una breve incisión y retornamos con un poquito de historia acerca de los implantes glúteos. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, de vuelta en este programa muy interesante y seguimos con el doctor Johnny Pita hablando de gluteoplastia. Johnny, a ver, querías mencionarnos algo de historia de los implantes. Sí, para que el bueno, público... la historia científica de los implantes, o sea, desde que está data ya científicamente en revistas y publicaciones, es del año 77. El profesor José González Ulloa, que en paz descanse, fue el pionero, ¿no? en utilizar los implantes en glúteos y lo utilizaba en un plano subcutáneo, o sea, debajo de la grasa. Sí. ¿No? Mandaba a fabricar unos implantes medios cuadrados, aplanados, ¿no? Que eran de silicón gel. En esa época el gel era líquido, ¿no? Y los colocaba debajo del glúteo, pero lamentablemente teníamos el resultado como el que se muestra en las fotografías. Sobre todo en pacientes delgadas era muy notorio el implante, era como si tuviera dos repisas cuadradas en la parte posterior, ¿no? Y no progresó mucho, nuevamente los implantes comenzaron a tomar vida en la actividad científica de los cirujanos a partir de los 80, en el cual el doctor Robles, que te mencioné anteriormente, hizo una publicación en la revista Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica de la técnica colocando los implantes debajo del músculo glúteo. Claro. ¿No? En esa época no había implantes de glúteo y utilizaba estos implantes mamarios, ¿no? Que eran rellenos de silicón líquido, ¿no? Quedaban muy bien, muy bonita la forma. En esa época eran redondos, ¿no? Pero lamentablemente, como el implante mamario no tiene la resistencia como tienen los implantes de glúteo actuales, con el tiempo se producía a veces una contractura capsular y tendía a romper el implante y producía pues... no sé si la producción pudiera hacer un close-up acá al implante para que lo vean lo que usaba. Este es el tipo de implante, ahí está.
¿no? Líquido, redondo de los primeros que se usaron, que era mamario. Mamario, ¿no? Mamario, así se empezó. Así se Esa empezó. es la historia. ¿No? Esta es la época de los 80, ¿no? Y en muchos pacientes se producía la ruptura, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Por la misma contractura, y el implante, el silicón líquido buscaba su salida. Claro. ¿No? Entonces salía por la cicatriz que era interglútea. Y hasta ahora es interglútea, pero buscaba su salida. Hacía una fístula y había que retirar ese implante, ¿no? Y hacer una limpieza, eso debe ser complicado en ese nivel, ¿no? Claro, Es o sea, pegajoso, que el sí. silicón es pegajoso, no se puede retirar en su totalidad. Hasta que salieron los implantes glúteos, que eran igualitos, de la misma forma, pero eran más resistentes, ¿no? Claro. Y un gel más cohesivo, ¿no? Claro. ¿No? Posteriormente, ¿no? En México tomó en boga en los años 90 la calidad de los implantes. Los implantes redondos, que ya habían implantes de glúteo redondo, comenzaron a dejar de usarse un poco porque aparecieron los implantes anatómicos que daban una mejor forma, ¿no? Y aparecieron también nuevas técnicas, porque en esa época había solo la subcutánea del doctor González Ulloa y la subglútea del doctor Robles. Apareció la técnica intramuscular, ¿no? Y la técnica subfacial, o sea, más superficial. El doctor Robles también diseñó un implante anatómico, ¿no? Que era ovalado. Vais a acercarle la toma para que el público vea el implante. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿ese implante lo colocaba en qué plano? El doctor Vergara, que fue el que creó este tipo de implante, lo colocaba en un plano intramuscular, o sea, en el músculo glúteo mayor, que es el músculo más grande que tenemos en el glúteo y que le da el mayor volumen, él hacía un bolsillo en medio del músculo. ¿Y por qué cambiarle la superficie a texturizado? Si suponía que el liso no... Lo que pasa es que en esa época también había los problemas de la contractura capsular. Y la contractura capsular es la cicatriz que le forma el cuerpo al implante como cuerpo extraño, y en algunos pacientes tendía la tendencia a hacer una contractura, o sea, volverse grueso y contraerse. Y se notaba como una bola dura y los bordes bien definidos. A pesar de estar en una posición... A pesar de eso, pero ya los estudios después demostraron que dependía mucho de la superficie del implante. Cuando era liso, las células crecían uniformemente y por la misma física, las fuerzas físicas hacían que se contrayeran en una misma dirección. Entonces, al hacer un implante texturizado, la idea era que la contractura no se produjera por dispersión de las fuerzas físicas, ¿no? Pero en el glúteo comenzó a utilizarse intramuscular, y nosotros, que lo usamos subglútea, comenzamos a colocarlo en un plano detrás del músculo glúteo. Eso duró varios años, ¿no? Pero nosotros preferimos usar la técnica subglútea siempre porque era una técnica que nos está dando muy buen resultado a nosotros, y comenzamos a hacer estudios en cadáver. Hay muchos cirujanos hasta la actualidad que dicen que no hay, debajo del músculo glúteo no hay el espacio suficiente para que entre un implante anatómico. Y nosotros dijimos, la única forma de saberlo si es cierto o no es ir al cadáver. Claro. ¿No? Y comenzamos a hacer las disecciones en cadáver y encontramos que el espacio que hay debajo del músculo glúteo es perfecto para que entre una prótesis anatómica. Tiene el espacio exacto. ¿No? Lo único que hay que tener mucho cuidado y conocer la anatomía para no producir ningún daño de tipo vascular ni nervioso, ¿no? Hay personas, perdón que te interrumpa, hay personas que te han solicitado, a pesar de que es natural, obviamente la proyección es menor que un redondo, ¿no? Digamos. Entonces, y te han solicitado tener un glúteo grande, y quiero grande, y al poner un anatómico que calcula que es el tamaño adecuado para ese músculo, yo al menos decía, ponerle más grande es como ponerle en un espacio pequeño algo anatómico para que comprimirlo y convertirlo en algo cónico o redondo. O sea, no... O sea, los pacientes piden, ¿no? Cuando se operan, piden volumen. Pero de ahí tenemos el avance también de la ciencia, ¿no? Después han aparecido los implantes Biodesign, de origen brasileño primero, y ahora también hay de otras procedencias, franceses, alemanes, ¿no? Estos implantes, por ejemplo, tienen un gel altamente cohesivo, o sea, no se deforma, siempre vuelve a su estado natural, tiene una superficie que es lisa, pero no es una lisa como esta de acá, completamente lisa, sino una lisa opaca, le llaman ellos, ¿no? Y vienen en dos proyecciones. Por ejemplo, esta es la proyección baja. Claro. ¿No? Y hay otro que tiene una mayor proyección. Y hay mayores volúmenes también. ¿No? Esto nos ha solucionado bastante el problema que teníamos en que no nos daba tanta proyección con los implantes anteriores. Perfecto. Perfecto.
Y estos implantes, inclusive la línea que ven en pantalla, es importante, ¿no? Tiene Claro. su porqué, no es una línea Así es. tal cual. Lo que pasa es que el orificio por donde se coloca, o sea, la incisión está entre los dos glúteos, en el pliegue Claro, interglúteo, claro. y es una incisión de 5 centímetros, y a través de ese orificio, que se va disminuyendo conforme vamos entrando, es mucho menor, y nosotros la única forma de saber que el implante esté bien puesto es por esta línea. Claro. Porque si fuera redondo no habría problema, sabemos Sí, que por donde donde lo vaya. pongas igual, pero como es un implante anatómico, tenemos que ver que esté bien colocado, Ujú. para que no se formen pliegues, para que no quede lateralizado, porque a veces cuando queda lateralizado se gira y el glúteo queda aplanado, ¿no? Entonces hay que colocarlo bien, Sí, pues, y es la línea para que darte cuenta que están simétrico, ¿no? simétricos. Así es. Exacto. Ok, perfecto. Haces anatómicamente para que en este diagrama los pacientes y el público en general entiendan qué plano es lo que utilizas y en qué zona estás colocando el glúteo, porque a veces es común en la consulta de que las personas llegan con expectativas de tener un superglúteo y tienen en la parte inferior flacidez, celulitis, una serie de cosas. Entonces, colocar un implante... Claro, por eso la indicación no es para todos los pacientes. O sea, hay que evaluar primero al paciente. Hay muchos pacientes que te llaman a la consulta, doctor, ¿cuánto me cuesta colocar este implante? Sí, de O sea, frente. pero primero tengo que ver si eres candidato, primero Sí. tengo que ver qué es lo que necesitas o qué es lo que te molesta para ver si se puede corregir. Y de paso eso, porque hay que tener mucho cuidado con las consultas online, ¿no? Que a veces Ah. la gente solamente escribe por precio Así y es. en realidad lo que tenemos que ver es si son realmente, como dice el doctor, candidatas o no, ¿no? Porque si no viene un grave problema. Nosotros no vendemos un producto, nosotros vendemos un servicio, entonces el médico primero tiene que diagnosticar para ver qué tratamiento va a utilizar. Claro. ¿no? Y la única forma de hacer eso es evaluando al paciente, ¿no? Exacto. Ya. Y dime, pues, en esta parte anatómica, ¿qué puedes decirnos? Bueno, acá tenemos dos tomas, ¿no? En el lado izquierdo tenemos un paciente de perfil, una imagen de perfil, y en la derecha vista posteriormente. La imagen de perfil podemos ver en la parte posterior pintado de un color verdoso, ¿no? El músculo glúteo mayor. Y debajo del glúteo mayor tenemos el glúteo medio y el músculo piriforme. Entre esos dos músculos donde colocamos el implante subglúteo. Ya. Pero lo más importante de este esquema es tener en cuenta que acá hay una emergencia, o sea, por donde sale el nervio ciático y la arteria glútea mayor, que son dos elementos importantes que tenemos que proteger durante la cirugía para evitar problemas posteriores. Muchos colegas no utilizan esta técnica casualmente por el temor a una lesión de este nervio, pero conociendo, como te digo, la anatomía, sobre todo en cadáver, habiendo hecho estudios en cadáveres, vemos que no va a haber mayor problema si uno conoce, ¿no? La vía de acceso. Claro. Y hay unas guías ahí anatómicas que, bueno, no es el caso mencionarlas, pero Sí, hay es una parte guía. de la técnica, ¿no? Así es parte de nuestro estudio a través de los Sí, años. para que te pueda guiar, Claro. que estás en el espacio. ¿Tú cuál prefieres actualmente? ¿Mejor resultados te da? Bueno, mira, yo tengo mucha experiencia en técnica subglúteo. He participado en cirugías intramusculares, he visto subfaciales y los resultados no me convencen. Inclusive una vez yo fui coordinador de un curso que hicimos con una empresa que vende los implantes, donde vinieron participantes de México y de Brasil Ya. y se hicieron las tres técnicas. Nosotros hicimos la técnica subglútea, el brasileño hizo la intramuscular y el mexicano hizo la subfacial. Y los resultados pues eran espectacularmente diferentes, ¿no? O sea, la naturalidad que da el implante subglúteo no la cambia nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo muchos pacientes inclusive que son casadas y se operaron de solteras y su esposo nunca se ha dado cuenta que tiene implantes. Porque lo que vas a palpar es el músculo glúteo, porque es el que está proyectándolo el implante. Claro, para explicarle, vamos a ordenarnos un poco al público porque se va a marear un poco con la anatomía. O sea, estamos hablando de la técnica superficial o subfacial, estamos hablando de una técnica debajo de la grasa y sobre el músculo, Así es. el glúteo. De ahí la interglútea o la interglútea, que vendría a ser que, imagínense que está el implante entre dos músculos. Y la subglútea, que está debajo de todo el glúteo. Entonces, en realidad también está levantando un colchoncito de tejido que le va a dar más volumen. Claro, cuando más profundo es el implante, más colchoncito va a tener Claro. y menos perceptible. Claro, no ¿No? se va a palpar ni nada. Así es, ¿no? Así es. Y hay que medir bien el volumen, no vas a usar. Claro, eso te da la experiencia también, ¿no? Eso te lo da la Porque hay experiencia. parámetros, hay cirujanos, por ejemplo, que hemos invitado aquí y llevan ciertos parámetros, pero más para la técnica de colocación, pero para medición, qué volumen
puede entrar allí? ¿Hasta cuánto puedes poner? Y ya por nuestra experiencia y en nuestro medio, por el tamaño del paciente, el promedio que se pone es entre 300 y 400 centímetros cúbicos. Depende de la estatura también. Depende de la estatura. No son parámetros fijos, son parámetros subjetivos, ¿no? Pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen ya el glúteo un poco flácido. Entonces, esos pacientes nos permiten colocar implantes de mayor tamaño, si ellos quieren mayor proyección. No hay problema que cuando se agachen se note. O que quede el implante a tensión, que es el riesgo, ¿no? O sea, una herida tiene que cerrar suave, sin tensión, para que no se llegue a abrir o no tener problemas postoperatorios. Claro, perfecto. Entonces vamos a hacer, amigos, una breve incisión nuevamente y continuamos con el programa. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta al programa y sin perder tiempo nos vamos con el doctor Johnny Pita, que nos va a mostrar unos casos ahora de implantes glúteos o gluteoplastia. Johnny, ¿qué puedes decirnos de estos casos que nos has traído? Bueno, todos los casos que les voy a mostrar son con los implantes anatómicos, los de última generación, ¿no? Que son de silicón. ¿Puedes hacer, por favor, la producción, que si le puede hacer un close-up especial al implante anatómico? Es el famoso cuarzo, ¿no? Sí, es el famoso cuarzo. Este es un implante anatómico de perfil bajo. Hay otros de un mayor perfil, ¿no? Tienen un gel cohesivo que uno lo puede deformar el implante, lo coloca y vuelve a su estado natural. Si se cortara, que es algo muy raro, yo nunca he visto, pero puede darse, nunca hay que decir que no, este implante no se va a deformar porque mantiene su cohesividad. Y además, como está cubierto por una cápsula, nunca va a deformarse. En el diagnóstico, perdón, Johnny, tú ahí ves una dimensión de dimensiones, tanto proyecciones de todo tipo en el implante. ¿Cómo determinar más o menos hasta dónde puedes ponerle tú de acuerdo al tamaño del glúteo? Porque hay pacientes que pueden ser altos, bajos, con poco tono muscular, no. O sea, la paciente puede pedir del cielo, pero tú dices, no entra más. O sea, Bueno, aquí en nuestro medio tenemos una gran ventaja, ¿no? La paciente pide un resultado natural siempre. Yo he tenido algunos pacientes del hemisferio norte que a veces vienen a operarse acá, pero que piden un superglúteo. Piden un superglúteo, pero tampoco no podemos ofrecerle algo que no puede ser, ¿no? Claro. Pero primero tenemos que ver la estatura del paciente, el estado propio del paciente, o sea, si tiene músculo glúteo, si no tiene, la elasticidad de la piel, ¿no? Es muy importante, y las características que rodean al glúteo. O sea, puede tener acúmulo de grasa en las caderas, en las piernas, en los muslos. Claro. Y entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento integral de toda la zona para ¿Como en este caso también puede ser? Claro, por ejemplo, en este caso es una paciente que normalmente le llamamos una paciente cuadrada, le decimos porque no tiene mucha cintura, y vemos que tiene un acúmulo de grasa en la zona alta de las caderas. Y no solo eso, no solo ese acúmulo de grasa, esta paciente también tiene el hueso sacro un poco alto, ¿no? Y las costillas bajas, entonces eso no le permite tener una cintura. Entonces ella quería una proyección del glúteo, a pesar que tenía sus glúteos formados, se les puso unos implantes y se le hizo una liposucción de la zona de las caderas. ¿Ha habido alguna oportunidad en que este implante anatómico, por ejemplo, lo hayas puesto diagonalmente? Porque una vez vi una paciente brasilera que le habían colocado allá los cirujanos, pero totalmente echado. O sea, para el público, si me permites, o sea, en lugar de colocarlo así, hay unos que lo ponen un poco diagonal, y en este caso lo habían puesto totalmente horizontal. Sí. A la final lo volvieron a operar y tuvieron que colocarlo de otra manera. Te cuento que sí, hemos hecho estudios al respecto, inclusive hasta ponerlo al revés, de cabeza, porque generalmente la parte más proyectada se pone en la parte inferior del glúteo, y la menos proyectada se pone en la parte superior, como dando terminación con la cadera. Pero hay pacientes que por su misma forma de cuerpo a veces han necesitado ponerse al revés, muy raros. Y en los pacientes que me dicen que se ponen horizontal, un caso me acuerdo mucho, un caso que al final, como tú dices, también tuvimos que recuperarla porque el implante se giró solito.
Ah, mira, esta paciente en Brasil fue que la vi. Buscó su espacio. Y tuvieron que volverla a operar tarde o temprano. Porque... No, inclusive hay unos implantes que tienen la superficie más lisa que estos de acá, ¿no? Y si el paciente tiene algún trauma quirúrgico o hace una inflamación, puede ser un seroma. Claro. El seroma es una inflamación que se produce en la cara interna de la cápsula y que es como un lubricante que entonces el implante queda como bailando y puede girarse y cambiar de posición, ¿no? De ahí es la importancia de los controles postoperatorios y los cuidados que debe tener el paciente, ¿no? A ver, veamos, ¿sí? Seguimos con... Por ejemplo, acá es una liposucción también paralela. Claro, por ejemplo, la paciente tiene estas depresiones en la zona ¿no? Clásica, intertrocantérica y que lo que se trata es de disimularla, ¿no? Y acá tenemos también un paciente en una toma 3/4, ¿no? Vemos que cómo se le ha tallado la zona de la cadera alta. Acá tenemos como una prominencia y hay una bonita proyección y muy natural del glúteo. Es ¿no? bastante natural, ¿no? Sí. ¿No? Bastante natural. Si esta paciente hubiera querido algo más, quiero ser como una morena, caribeña, ¿hubieras aceptado colocar ese volumen? Bueno, para serte franco, yo nunca acepto lo que me pide el paciente. Claro. Yo le digo, mira, esto es lo que se debe hacer y esto queda bonito para ti. Claro. Y si el paciente no está de acuerdo, pues lo importante acá es ponerse de acuerdo con el paciente. Si no es complicado. Si no queda como ella quiso, claro. Tienes problemas, ¿no? Pero lo ideal es ponerse de acuerdo con el paciente. Sí, y explicarle pues, que nosotros somos médicos, no somos dioses, ¿no? Y que lo que hacemos es mejorar, tratar de hacer algo excelente, no perfecto, ¿no? Es que siempre viene la frase, a mi amiga le han puesto tanto y a mí, ¿por qué no? Así es. Entonces, es lo clásico. Hay que explicarle, pues las condiciones de su amiga han sido muy diferentes a las que ella tiene. Por eso la evaluación que hablabas, ¿no? Tienen que ir a la consulta para una evaluación. De todas maneras. Debidamente. Ok, continuamos. Bueno, la misma paciente, ¿no? Traía unos pocos casos como para explicarles. No, sí está bien. Esta es una paciente de mayor edad, por ejemplo, ¿no? Ya tenía sus hijos y tiene cierto grado de flacidez. Sí. Y es una señora que tampoco quería algo muy notorio, sino mejorar el aspecto de sus glúteos, ¿no? Y vemos que también se le ha hecho una liposucción, ¿no? Vemos las piernas que son delgadas en ella, ya por la misma edad. Y vemos que el resultado también obtenido es un resultado... Pues son resultados naturales. Muy natural, ¿no? Agradable a la vista, no exagerado. Nadie va a pensar que ella tiene un implante glúteo, ¿no? Puede usar su ropa de baño en forma normal y no se va a notar el implante, ¿no? Acá vemos el perfil de la misma paciente, ¿no? Sí, pues, son proyecciones bastante naturales. Que ese es justamente el tema, porque a veces hay pacientes que no quieren entenderlo, porque no se puede ir más allá, lamentablemente no, pues la genética, anatomía que tienen... Ahora, hay pacientes que ya tienen algo glúteo, pues si te pones un implante, bueno, van a tener más glúteos. Pues, no sé si te ha pasado eso, a la que tiene glúteo le pongan lo que le pongan, le queda bien. Y la que no tiene el sufrimiento. Y aparte de eso, como mencionamos al inicio, hay pacientes que son acuden mucho al gimnasio. Sí. ¿No? Entonces tienen sus músculos bien desarrollados y si quieren aumentar con un implante va a quedar bien esta paciente, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado con este tipo de pacientes en el postoperatorio para que paren un poco su actividad. Sí, porque comienzan con problemas que el músculo se me baja y cuando regresa al gimnasio y comienza la tensión. Entonces tiene que cuidarse. Esta es una paciente también de mediana edad, más joven que la anterior. Entonces se le colocó el implante y se le hizo una liposucción de las zonas que ustedes ven que están marcadas, caderas altas, la parte externa de los muslos, ¿no? Y vemos también un resultado muy natural, ¿no? Sí. Este es el mismo paciente. Y lo que conversaste al inicio, pues, ¿no? Son pocos aún, pero... Son pocos aún, pero cada vez va más en aumento. Ahora el hombre también le gusta cuidar su cuerpo, va mucho al gimnasio, y así como a veces por más gimnasio que haga no puede desarrollar parte del cuerpo, por ejemplo los pectorales, los glúteos, entonces que acude a nuestra consulta a ver qué podemos hacer por él. Tiene un paciente asiduo regular de un gimnasio, pero no podía ni bajar la llantita en la cintura ni proyectar su glúteo, así que le hicimos una pequeña liposucción y un implante que vemos que ha quedado también muy bien, ¿no? Vemos que tiene los muslos bien desarrollados por la misma actividad que hace en el gimnasio, pero el músculo glúteo no lo podía desarrollar. Entonces todos los pacientes no pueden hacer eso. Los físico-culturistas saben muy bien que ahí entra la genética y ellos son los que más saben de esto porque
lo ven en carne propia, ¿no? Ajá. El que no tiene la genética para desarrollar ciertos músculos, así en 15 años en el gimnasio, no. Así es. O sea, Como que hay pacientes, yo tengo una paciente que no le he puesto nunca implante de glúteo, le he operado otras zonas del cuerpo, pero tiene un cuerpo espectacular. Ella acude al gimnasio regularmente 3 horas al día, ¿no? Todos los días. Sí. Y un día, después de un año que la vi, le digo, me has sacado la vuelta, te has sido otro cirujano. ¿Por qué? Me dice, porque te has puesto implante de glúteo. Me dice, no, ese es mi trabajo. Y verdaderamente no tenía implantes, era solo trabajo en gimnasio. Claro. ¿No? Bien por ella, ¿no? Bien por ella, pero tiene un gran sacrificio, ¿no? Te hago una pregunta que está muy en boga ahora. Los que hacen pesas, ejercicios, muchas veces algunos se inyectan peptonas en los, ¿no? Y esas sustancias, si no hacen pesa, no hacen ejercicio, tampoco no funcionan en nada, ¿no? Entonces, hay gente que se inyecta pensando que con eso va a crecer el glúteo sin hacer nada de ejercicio y nada. ¿Has oído algo al respecto? ¿O te han llegado pacientes solicitando eso? Hay un par de pacientes que me han llegado que se han inyectado, dicen que les han dicho que les han puesto peptonas, no sé en realidad. Pero yo hasta sospechaba que eran sustancias extrañas, ¿no? Porque tendían como a querer salir. Formaban pequeños forúnculos, como especie de forúnculos, ¿no? Que después drenaban. ¿Son pesistas ellas, por ejemplo? Una de las chicas no era pesista, iba al gimnasio, ¿no? Pero no, normal. Sí, pero más no te podría hablar, ¿no? Perfecto. Ese es la moda en varones, que no ha llegado muy fuerte todavía a Lima, pero en Estados Unidos sí debe ser más requerido, ¿no? Bueno, se fijan los glúteos. la evolución de nuestra percepción de la belleza está tan acelerada que no sabemos de acá al otro año qué sí, sí, está cambiando las modas. Así es. A ver, ¿y esta paciente? Bueno, esta paciente ya había sido operada anteriormente los glúteos, pero con la técnica subfacial, o sea, una técnica más superficial. Claro. ¿No? Y como vemos acá, pues la paciente estaba descontenta porque se le notaba el borde de los implantes y ella tenía unos implantes redondos acá, ¿no? Que se notan claramente y grandes. Lo que hicimos nosotros es cambiarle el implante con la técnica subglútea, ponerlo debajo del músculo glúteo, porque ya la paciente era una paciente de regular edad. Y nuestra preocupación era que no se haya formado una cápsula muy gruesa para que permita expander y dar la forma adecuada. Y estos son los resultados que obtuvimos, ¿no? Un resultado bastante... ¿Esos resultados son a cuánto tiempo? El resultado, debe ser a los 6 meses. 6 meses, Sí, ¿no? sí, 6 meses. Bueno, cualquier teso facial, cuanto más superficial siempre hay un riesgo de que haya movilización. Sí. Hay un pie de estadísticas ahí que tiene, me parece. Sí. Mira, esto lo he traído porque una de las preocupaciones del paciente es el dolor postoperatorio. Sí. Y de por sí la técnica del colocar implantes glúteos es una técnica que causa el mayor grado de dolor entre todas las técnicas que usamos de cirugía plástica. Ya con los años, ¿no? Y con el apoyo de los neurólogos y de los mismos residentes que nos hacen cada vez investigar más, hemos nosotros tener una técnica personalizada en la cual prevenimos la presencia del dolor. Antes, cuando teníamos un dolor, nosotros lo tratamos, pero ya cuando el dolor se había presentado, ¿no? Me duele, toma tu analgésico, ¿no? Entonces teníamos que al día siguiente, pues la mitad de pacientes tenía un dolor severo al día siguiente, un dolor que era poco soportable. Y con la técnica actual o con los tratamientos que estamos dando actualmente protocolizados, hemos logrado disminuir este dolor y la mayoría de pacientes al día siguiente de la cirugía ya tienen un dolor leve y muy pocos tienen un dolor fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Si colocamos un implante de glúteo en la zona subglútea, el primer problema que podríamos tener es una inflamación del nervio ciático y tener un problema tipo lumbociático. Y para prevenir eso, nosotros primero usamos una técnica muy delicada, tratando de no lesionar ningún tipo de nervio. Y segundo, prevenimos la inflamación del nervio. Primero con corticoides, ¿no? Corticoides intraoperatorios, ¿no? Y hasta por 3 días después de la cirugía. Después usamos los neuropáticos, ¿no? Para prevenir el dolor neuropático, es decir, cuando hay una inflamación del nervio, toda la envoltura del nervio tiende a perderse, ¿no? Temporalmente y se recupera con el tiempo.
Entonces nosotros usamos los neuropáticos, ¿para qué? Para evitar esa inflamación, ¿no? Después usamos analgésicos potentes las primeras 24, 48 horas, con la tipo narcóticos, con la finalidad de evitar que se instale el dolor, ¿no? ¿Hablas, por ejemplo, de repente el parche morfina, una de esas cosas? Bueno, usamos directamente inyectar la petidina, usamos en dosis bajas, ¿no? En horarias, para que no se produzca el dolor. Entonces el paciente le recomendamos también que esté boca abajo para que no haya una compresión, y el paciente va a sentir confort, y lo hacemos que lo más pronto se movilice, que camine, que se relaje, porque también hay una contractura del músculo al colocar el implante, ¿no? Y ponemos relajantes musculares. Todo ese tratamiento protocolizado en forma de paquete, pues lo usamos las primeras 48 horas. Y de esta manera hemos logrado disminuir el dolor. Y hicimos un estudio hace unos años con los residentes y vimos que verdaderamente era marcada la diferencia, y de ya lo estamos haciendo de rutina, ¿no? Este esquema lo he presentado ya en algunos congresos, ¿no? Y veo que bastantes personas lo están siguiendo con buenos resultados. Acá vemos, por ejemplo, este es un postoperatorio inmediato, ¿no? Vemos que el 52% de los pacientes, cuando se usaba la terapia estándar antiguamente, tenían dolor severo. Y en el de la derecha vemos que el 60%, ¿no? Con la terapia que estamos usando actualmente, ya tiene un dolor leve al día siguiente de la operación. Y después de una semana, ¿no? Vemos que el 68% de pacientes antes tenían un dolor todavía moderado a la semana. En cambio, con la terapia actual, ¿no? Ya la mitad de pacientes ya no tiene dolor, o un dolor muy leve después de la semana. Claro. ¿No? Eso es interesante. Y yo te digo, el uso de relajantes musculares es importante también a la hora de colocar un implante glúteo. Sí, sí. Y lo aprendí así de un cirujano, amigo de nosotros, que le encanta colocar implantes de glúteos, ¿no? Le fascina. Y el relajante muscular lo aprendí de él. O sea, usar el relajante muscular realmente disminuía la molestia. Claro, la importancia creo que es evitar que se presente el dolor. Porque nosotros antes lo usamos cuando hay dolor. Claro. Ahora lo ponemos antes de que se presente el dolor. Prevención. ¿No? Entonces Claro. ya no se presenta. Claro, ¿No? sí, interesantísimo. Bien, continuamos. Bueno, esta imagen me pareció graciosa, ¿no? ¿Sí? Me pareció graciosa, ¿por qué? Porque, como te mencioné anteriormente, cuando estuve en Rusia, los médicos de allá les parecía raro que haya una técnica para aumentar los glúteos, Claro. ¿no? Y eso fue hace 8 años, en el 2010. No mucho. ¿No? Ya casi 9 años, ¿no? Hicimos un curso, me acuerdo, porque fue un médico ruso que vino por el Perú y nos vio que hacíamos eso y nos invitó a un congreso que él organizó allá en San Petersburgo. Yeah. Hicimos un curso e inclusive pusimos a una rusa, le pusimos su implante. Ahora vemos que esto se ha difundido más, y gracias a la globalización también, ¿no? Claro. Que esto ha ido aumentando, y ahora ya no es ya no es solo que en el hemisferio occidental, ¿no? Se utilice, ¿no? También en la parte oriental. Claro, y curioso que no le veían la necesidad de aumentarle a la mujer de todos esos países orientales de ex Unión Soviética, ¿no? Así es. No le llamaban la atención. No, o sea, un doctor, estábamos en un cóctel ahí reunidos, me dice, doctor, a mí nunca se me hubiera ocurrido colocar un implante en glúteos, ni sabía, me dice. Claro. No, le digo, doctor, yo le invito a que vaya a un congreso allá en Sudamérica para... Claro. ¿No? Y ahora que estamos en diciembre en el congreso del ISAPS en Miami, había en Francia, veo que tiene mucha boga, ahorita está muy en boga el aumento de los glúteos. Había un doctor que hacía mucha promoción, que iba a hacer un curso de implante de glúteo, ¿no? Ya. ¿No? Y estaban sus charlas, a mí me pareció gracioso porque nosotros aquí en Sudamérica ya estamos bastante más adelantados que ellos. Eso es lo curioso, pues, sí, pues en Sudamérica Sí. es bravo el asunto. Acá se opera en Sí. toda Latinoamérica en general de todo. De todo, sí. De todo. Y eso, a veces estamos pasos adelante que otros países más desarrollados inclusive. Bueno, en la parte estética Sí. yo diría que es cierto, ¿no? Estamos mucho más adelantados que países adelantados, ¿no? Claro, sí, pues, a pesar que a veces los pacientes que viven en el extranjero
piensan aún que estamos nosotros un poco atrasados versus ellos y no. O sea, claro, esa es falta de conocimiento. Yo creo que en eso, por eso este programa sirve mucho para poner al día al paciente y que sepa de lo que hay. Te cuento como anécdota, una vez una paciente que vive en Europa, que no recuerdo si era Austria o Suiza, Suecia, uno de estos países, y me decía que había un renombrado cirujano plástico para operarse las mamas, que era el tipo, bueno, operaba de todo relativamente, pero era muy específico para saber a quién le colocaba el implante de mamas y a quién no. Entonces operaba 3 pacientes al año, implante de mama. Entonces yo entre mí pensaba, decía, qué gran experiencia puede tener con 3 mamas al año. O sea, pues. Es increíble. Yo digo, pero si acá en Latinoamérica operan esos pastos. O sea, ponen, sacan, cambian nuevos modelos, está en la última, ¿no? Entonces es una cosa curiosa. Dime, Johnny, tú, antes de terminar, ¿qué sugerencia le darías a la teleaudiencia, a los potenciales pacientes, al público en general, acerca de estas técnicas? O sea, bueno, la principal sugerencia sería pues que primero, cuando quieren hacerse un tratamiento, busquen al personal idóneo, ¿no? al profesional idóneo. No busquen lo más barato, porque lo barato sale caro. Y esos tratamientos que no son médicos, que no lo realizan médicos, pues prácticamente están poniendo en riesgo a su vida, ¿no? Sí, pues. ¿No? Entonces, acudan a un cirujano plástico, ¿no? Reconocido, que comprueben que tiene los estudios necesarios, que pertenezca a una sociedad científica, que sea reconocido por el colegio médico. Eso les va a dar mayor seguridad. ¿No? Sí, porque lo que da lástima es que recurren a nosotros, digamos, para solucionarle el tema cuando ya está hecho, porque la persona que lo hizo no lo soluciona. Y te comienzan a veces hasta a presionar, no tienes que seleccionarlo por ética, porque es médico, sálveme, qué sé yo. Y cuando entras a tratar de arreglarlo, si no le entiende bien lo que vas a hacer, te cargaste un pasivo. O vas a tener un paciente que necesita de repente varias intervenciones para tratar de mejorar ese caso. No sale toda la silicona, tiene una serie de problemas. Entonces te cargas todo. Yo digo, si así como tan fácil es colocarlo, sáquenselo, pues no sería el ideal, pero no lo hacen. Nosotros somos lo que... Ahora otra cosa también, otra recomendación. Ahora hay implantes de todo tipo actualmente, claro, ¿no? Pero unos implantes son mejores que otros. Claro, que el mejor implante va a encarecer el costo. Claro. Pero en cuanto a salud, yo creo que el precio es lo de menos, ¿no? Claro. Siempre hay que colocar lo que sea de mayor calidad y sea lo último, de última generación. Exacto, última generación y buena calidad. Yo creo que es eso. ¿Algo más, Johnny, que puedas agregar? Bueno, tan solo agradecerte nuevamente por la confianza. No, a ti. Un gusto estar en tu programa, cuando gustes. No, encantado. De hecho, estarás invitado o serás invitado nuevamente para tratar otro tema, ¿no? Ya tenemos todavía el programa del año pasado, me acuerdo, no sé si mal no recuerdo, sobre implantes subfaciales, también estuvo súper interesante. Pero al público a veces hay que estar recordando un poco, porque no es, como dice el Indiato, que ese tema, pero fue hace 2 años, hay que refrescarle un poco la memoria a la gente, como que aparecen nuevas generaciones de personas que también no conocen del tema y hay que educarlos un poquito. Te agradezco tu presencia, Johnny, nuevamente, te deseo todos los éxitos. Muchas gracias. Y adelante con tus implantes y tu despedida al público del Journal. Bueno, muchísimas gracias. Espero que los pocos conocimientos que hemos podido brindarle en este programa les sea de mucha utilidad para que tengan un tratamiento adecuado. Hasta pronto. Ok, amigos, esto fue todo y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema muy interesante como siempre. Gracias.